Lemus, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bien, gracias. Buenas noches. Hablemos de la nueva cepa del coronavirus. ¿Qué sabemos? Pues lo que sabemos es que los virus mutan. Es común que los virus estén mutando todo el tiempo, porque es una forma de evolucionar. Tienen que evolucionar para poder seguir ingresando al cuerpo humano. Entonces, esto va a pasar incluso más cuando empecemos a vacunar. Entonces, tenemos que estar atentos. Lo que sabemos de esta nueva variante es que sí es más infecciosa, pero no es más letal. No está causando más muertes, no está causando un COVID más severo. Eso son buenas noticias, pero desafortunadamente sí es un poco más infecciosa, lo cual se tiene que comprobar todavía. Se tienen varios datos que todavía se tienen que analizar, pero la cepa ya se encontraba desde septiembre del 2020 en circulación en el Reino Unido. Quiere decir esto que no es nueva, no acaba de aparecer. Apenas nos dimos cuenta porque se secuenció el genoma del virus de esta variante en particular, y entonces nos dimos cuenta que era una nueva variante, pero ya está circulando en el Reino Unido desde septiembre, ya se encuentra en Europa, ya hay varios países de Europa que la tienen, que ya hay casos que tienen esta variante, incluso se indica que también está en Estados Unidos, en Brasil. Entonces no hay que alarmarnos, hasta el momento no hay que alarmarnos, y muchas personas están confundidas si va a servir la vacuna o no. La vacuna va a seguir funcionando hasta el momento, por lo que sabemos, pero sí tenemos que estar atentos en cuanto se vacunen masivamente a las personas para ver si aparecen nuevas mutaciones. Claro, ya lo decías tú, no es una nueva cepa. ¿Y es la única o también hay varias cepas en todo caso, y es conforme van avanzando las noticias y el conocimiento a través de los diferentes países como comenzamos a saberla? Definitivamente, hay varias mutaciones, hay varias variantes. Me gusta más llamarlas variantes, porque en mutaciones suena un poco más a mutantes, etcétera, ¿no? Que sí es el término correcto en biología molecular, pero es una variante, porque una variante tiene varias mutaciones, no solamente una, como es este caso, ¿no? Y sí se han observado varias variantes. De hecho, hay una en particular que se observó en bisones en Dinamarca, que por eso se sacrificaron a varios bisones en Dinamarca. Y también existe otra variante que fue la que se modificó, que llegó a Europa, se modificó de China a Europa, y que es la que estuvo circulando en la primera oleada en Europa. Ahora, es interesante esto que nos dices, que no deberíamos de alarmarnos. Incluso ya vemos que varios países, sobre todo en Europa, están cerrando sus fronteras aéreas, le están cerrando el paso a los vuelos provenientes de la Gran Bretaña. ¿Qué deberíamos de hacer en todo caso en territorio mexicano? Porque hoy hubo una reunión para evaluar si cerraban justamente la llegada y salida hacia Gran Bretaña. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Sí, definitivamente yo no considero que sea necesario, porque como lo menciono, inclusive ya puede ser el caso que ya esté circulando esta variante en México. En Estados Unidos aquí ya circula también en Brasil, entonces es muy probable que ya esté circulando. ¿Por qué? Porque, como te lo comento, ya se detectó desde septiembre, en un caso en septiembre del 2020. Entonces, ¿cuántos vuelos ya hubo desde septiembre hasta el momento de Londres a México? Demasiados. Entonces, es muy probable que ya esté circulando quizás en el país. Entonces, cerrar la frontera no va a solucionar el problema, porque yo considero que ya está circulando en varios países. Entonces, solamente habrá que vigilar los nuevos casos. Y bueno, también algo importante que comentar, esta nueva variante es más infecciosa, pero también afecta a la población joven, pero no se presentan enfermedades graves. Entonces, eso es una buena noticia, y no afecta hasta el momento personas mayores de 60 años, entonces, que son los que se pueden complicar más. Entonces, por ahí no hay que preocuparnos todavía, hay que seguir vigilando, hay que hacer una vigilancia epidemiológica, pero no hay que entrar en pánico. Dices que afecta más, por ejemplo, ahora a la población joven. Obviamente, pues la sociedad en su conjunto nos alarmamos, decimos, bueno, ¿será que la vacuna de Pfizer y del resto de los laboratorios es efectiva? Tú decías que sí es efectiva, pero ¿cómo tranquilizar? ¿Cuál es el proceso de conocimiento que debemos de tener para decir es efectiva? Y también, pues hay un nerviosismo en los mercados justamente por la falta de conocimiento de este virus. Sí, el virus tiene una proteína que se llama la proteína de pico. Esa proteína es la que usa el virus para poder ingresar a las células. Entonces, esta nueva variante lo que tiene es una mutación precisamente en la parte que
hace que se una al receptor de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una entrada más fácil a nuestras células. Pero al estar en esta parte de la proteína de pico y las vacunas que se han estado diseñando, están diseñadas específicamente para esa proteína de pico, entonces el sistema inmune va a poder atacar y destruir esa proteína. Entonces, no importa las mutaciones que haya, se están diseñando para atacar toda la proteína. Entonces, cualquier parte de la proteína aunque se modifique. Entonces, como lo comento, lo que nosotros vamos a identificar va a ser cuando se esté vacunando millones de personas. Hasta el momento no vamos a estar viendo nada hasta que empiecen a vacunarse millones de personas, una vacunación masiva mundial. Es cuando podemos ver si el virus se está adaptando, está tratando de evolucionar de otra forma y se generan nuevas mutaciones que lo único que va a pasar es que se van a tener que modificar las vacunas, pero no van a dejar de ser efectivas, se van a modificar solamente quizás para el siguiente año o en 2 años para las nuevas variantes que vayamos observando. Ahora, mucha gente se pregunta qué es lo que te inyectan cuando te vacunan o cuando están en las pruebas. Por ejemplo, en México se está desarrollando las pruebas de CanSino. ¿Qué es lo que te inyectan? No es necesariamente que te inyecten el virus, la enfermedad. ¿Qué es lo que te inyectan? No se inyecta el virus, se inyecta, depende de la estrategia. Hay diferentes estrategias en las vacunas. Está la estrategia recombinante, está la estrategia genética, que es la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, y la estrategia recombinante, que por ejemplo la vacuna de Oxford, AstraZeneca, la de CanSino. Entonces, en la recombinante se inyecta un vector viral que contiene la información del virus, pero nunca el virus completo. Y en el caso de las genéticas, se inyecta una molécula que se llama RNA mensajero, que eso le va a dar la información a nuestra célula para generar la proteína de pico, para presentarla al sistema inmune, que el sistema inmune esté preparado para atacarla en un futuro. Conforme vas explicando, mucha gente a través de las redes sociales, del WhatsApp, empiezan a mandarnos sus preguntas. Decías que esta nueva cepa puede afectar a población más joven. En este sentido, ¿cuáles podrían ser las medidas sanitarias que tendrían que empezar a implementar las autoridades? Porque antes se hablaba mucho, por ejemplo, de los adultos mayores, personas que tuvieran algún tipo de padecimiento, y en este caso que hablamos de jóvenes, no es necesariamente que se vaya a parar toda la actividad económica. ¿O cuáles son las sugerencias? Las medidas son exactamente las mismas, no se debe de modificar las medidas son exactamente las mismas que estamos siguiendo. Cubrebocas, distanciamiento social, las mismas, aplican exactamente las mismas medidas. Para concluir, es un reto mayúsculo conseguir vacunas a pesar de haber adelantado la precompra como lo hizo en México. En la vacuna de Pfizer tenemos ya un retraso, por decirlo menos. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, pues podemos encontrarnos con otros obstáculos a pesar de estar en COVAX o tener acceso a las de CanSino, etcétera. Hay que tratar de explicarle a la gente este reto mayúsculo de la primera etapa solamente por conseguir una vacuna independientemente del proceso de vacunación. Así es, el calendario, creo que aquí lo importante es que no hay que hacerle mucho caso al calendario que se presentó, porque sí dieron fechas muy específicas y como estamos viendo, hay retos de distribución. Puede pasar cualquier cosa en una fase 3, por ejemplo, fase 3 de CanSino, fase 3 de AstraZeneca, Oxford, como lo vimos, y puede haber retrasos. Entonces, aquí lo importante es decirle a la población que hay que ser pacientes. Esto no va a ser un proceso de inmediato, va a ser un proceso que se va a llevar a cabo en varios meses y se va a terminar quizás de estar vacunando a la población general hasta inicios del 2022. Entonces, va a tomarnos al menos un año que se puedan vacunar la mayoría de las personas. Es Roselyn Lemus, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches.